Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Vanchakalpatarubhyascha kripasindhuvya cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Lectura del Srimad Bhagavatam Ki Jai. Canto tercero, capítulo 14. Diti queda embarazada al atardecer. Y ayer llegamos al texto 35, donde vemos que Diti pide misericordia al señor Shiva a través de su esposo para que no se moleste, no se enoje por haber tenido relaciones en un momento inauspicioso, que es cuando él pasa por todo el universo. Entonces ruego de Diti a Kasyapa para que interceda con el señor Shiva. Por tres razones su ruego. Presentó su solicitud de perdón por intermedio de su esposo, pues era un gran devoto de Shiva. Dos, porque Rudra es Rudra y Asutosha. Es muy propenso a la ira, pero también se calma muy rápido. Tres, Shiva es el esposo de Sati, una de las hermanas de Diti. Diti invocó el placer de su hermana Sati, de forma que Sati rogase a su esposo que la perdonase. Ujú. ¿Hay algún comentario o duda? Que vamos a entonces seguir con el texto 36. Seguimos con el ruego para que el señor Shiva sea compasivo con la cuñada Diti. ¿Quién quiere leer? ¿Hay algún voluntario? ¿Voluntaria? Buenos días a todos. Madre, mis reverencias, cuando necesites, me pides, yo con mucho gusto te ayudo en la lectura. Gracias, hermano. Reverencias. Dios mío. Bueno, voy a empezar. A ver, ayer leímos hasta el 35, ¿no? Vamos con el 36. Sana prasidatam vamo Bhagavan Urv Anugraha Vyadasyapyanukampyanam Shrinam Deva Satipati. Que Él se complazca con nosotros, puesto que es mi hermano político, el esposo de mi hermana Sati. Es también el Señor adorable de todas las mujeres. Es la personificación de todas las opulencias y puede mostrar misericordia a las mujeres, a las que incluso los cazadores incivilizados perdonan. Significado por Srila Prabhupada Kiche. Shiva es el esposo de Sati, una de las hermanas de Diti. Diti invocó el placer de su hermana Sati, de forma que Sati rogase a su esposo que la perdonase. Además de eso, Shiva es el Señor adorable de toda mujer. Por naturaleza es muy bondadoso con las mujeres, a quienes muestran misericordia hasta los cazadores incivilizados. Puesto que Shiva mismo se acompaña de mujeres, conoce muy bien su naturaleza defectuosa y podía no tomarse muy en serio la inevitable ofensa de Diti, que tuvo lugar a causa de su naturaleza imperfecta. Toda muchacha virgen debe de ser devota de Shiva. Diti recordó la adoración que en su infancia hizo de Shiva y suplicó su misericordia. En India se acostumbra que las niñas hacen adoraciones al señor Shiva
y le piden un buen esposo. Eso es. Entonces, el señor Chaitanya, cuando era un niño, iba a la orilla del Gange y él molestaba a todas las chicas que iban con su ofrenda al señor Shiva, le salpicaba agua, le dañaba todas las ofrendas. Él siempre le gusta romper esos estereotipos de situaciones, ¿no? Para que, para que todos entiendan que él es la meta última. También se le puede pedir servicio devocional Claro, que te ayude a acercarte más a Krishna, como cuando lo hicimos en el Shivarati, en claro Maya. que sí. Uno le pide servicio, más devoción a Krishna, no necesariamente un esposo. ¿No? Ujú. Pero aquí se ve que él es protector de las mujeres, es muy, siempre tiene una actitud de servicio y de compasión, el señor Shiva. Texto 37. Maitreya Uvacha Swasargasya Sisam Lokyam Ashashanam Pravepatim Nibritta Sandhya Niyamo Varyam Aha Prayapatihi. Maitreya dijo, el gran sabio Kasyapa se dirigió a su esposa, que temblaba de temor a que su esposo se sintiese ofendido. Ella entendió que él había sido inducido a dejar a un lado sus obligaciones diarias de ofrecer oraciones vespertinas, pero a pesar de ello deseaba para sus hijos bienestar en el mundo. 38. Kasyapa uvacha aprayatyat atmanaste doshan mahukirtika uta Manidesha ticharena devanam chatihelanat. El erudito Kasyapa dijo, debido a que tu mente estaba contaminada, debido a la profanación de aquel momento en particular, debido a que descuidaste mis mandatos y debido a que te mostraste indiferente hacia los semidioses, todo era desfavorable. La circunstancia para tener una buena descendencia en la sociedad son que el esposo mantenga una disciplina respecto a los principios religiosos y de regulación, y que la esposa sea fiel al esposo. En el Bhagavad Gita 7:11 se dice que la relación sexual que respeta los principios religiosos es una representación de la conciencia de Krishna. Antes de ocuparse en una relación sexual, tanto el esposo como la esposa deben tener en cuenta el estado de su mente, el momento concreto, la instrucción del esposo y la conformidad de los semidioses. Según la sociedad védica, hay un tiempo apropiado y auspicioso para la vida sexual que se conoce como tiempo para Garbhadana. Diti hizo caso omiso de todos los principios de los mandamientos de las escrituras y como consecuencia, aunque deseaba fervientemente hijos auspiciosos, se le informó de que sus hijos no iban a ser dignos de ser los hijos de un brahmana. De esto hay una clara indicación de que el hijo de un brahmana no siempre es un brahmana. La realidad es que personalidades como Ravana e Hiranyakashipur nacieron de brahmanas, pero no se les aceptó como brahmanas porque sus padres no siguieron para su nacimiento los principios regulativos. Esos hijos se llaman demonios o rakshasas. En las eras anteriores solo hubo uno o dos rakshasas que se originasen por negligencia frente a los métodos de la disciplina, pero durante la era de Kali no hay disciplina en la vida sexual. ¿Cómo pueden entonces esperarse buenos hijos? Sin duda los hijos no deseados no pueden ser fuente de felicidad para la sociedad, pero gracias al movimiento para la conciencia de Krishna pueden elevarse al estado humano cantando el santo nombre de Dios. Esta es la singular aportación de Sri Chaitanya a la sociedad humana. Jai.
Entonces, en este pasatiempo, de alguna manera tenían que nacer Hiranyaksha y Hiranyakashipur para poder ejecutar el pasatiempo de Varajadeva y del señor Nishinjadeva y demás pasatiempos relacionados. Y para tener ese tipo de nacimiento, siempre están los devotos haciendo el papel que el Señor Supremo les pide, ¿no? Eso se llama cooperación. La cooperación es fundamental en el servicio devocional. A veces confundimos eso, a veces tomamos un servicio y pensamos que eso ya, yo me encargo de ese servicio y el equipo no importa, el grupo no importa y lo hago a mi manera. Bueno, eso no va a traer muy buenos resultados a la hora de la hora. Entonces, como vimos y se explicó en otras lecturas, sobre todo cuando también Krishna se fue del planeta, los Yadus se fueron, toda la dinastía, se dio esa relación de cooperación. A uno a veces le toca hacer el papel de malo, otro el papel de bueno. Incluso estos dos grandes demonios son grandes devotos que tomaron esos papeles para el placer del Señor y para enseñar a todas las entidades vivientes. Entonces aquí Kasyapa Muni explica las 4 reglas para tener buenos hijos. Entonces, uno es el estado mental, 2 es el momento auspicioso, porque en el día siempre hay momentos, sistemas planetarios que se mueven y hacen que las situaciones sean auspiciosas o no. Claro que con el canto del santo nombre todo se vuelve auspicioso, incluso la eclipse. Entonces, la instrucción del esposo, que el esposo, lo ideal que el esposo sea un gran santo dedicado a su práctica espiritual. Si no, su instrucción no tiene mucho valor tampoco. Y la conformidad de los semidioses a nivel astrológico, como mencionamos, está relacionado con el momento. Pero bueno, en este caso, Kasyapa Muni y Diti no siguieron ninguna de las reglas. Entonces, lo que se espera es que el nacimiento sea de personalidades no religiosas. Y aquí es interesante, dice Ravana y Hiranyakashipur nacieron de familia brahmana, pero por no seguir el camino espiritual y las instrucciones, se convirtieron en lo opuesto, en demonios que perseguían a los brahmanas, destruían los templos, mataban a los devotos, etcétera. ¿Hay algún comentario? ¿Alguien quiere seguir leyendo? Hermana, sí, quería comentar algo. ¿Se escucha Dale, bien? hermano. Claro, se escucha bien. Sí, con respecto a lo que vos decías, eh, bueno, cuando uno está llevando a cabo un servicio, cuál es la actitud, más si uno lo está liderando, ¿no? Para con otros que están haciendo otros servicios, como que hay que tener una mirada de 360 grados y tratar de no molestar a nadie con el servicio que uno está haciendo y demás. Eh, sí, a veces pasa de que otros devotos, bueno, en fin, cada uno tiene su conciencia y cómo hace las cosas, pero sí respetar cuando uno pone un día, un servicio, un horario, eh, no poner una misma actividad el mismo día, el mismo horario, como son cosas básicas, ¿no? De convivencia. Está bueno tener y cuidarnos y apoyarnos mismos a los servicios que hacen otros. Claro, sí, sí. Sí, Bhakti significa cooperación, cooperación con el Señor Supremo y todo entre nosotros, ¿no? Entre los devotos, porque el Bhakti no existe para uno solo. Siempre se basa
en cooperar, en relacionarnos, en servirnos. Gracias, Premi. Triadish, ¿quiere leer? ¿Alguien más quiere comentar? Hare Ay, Krishna. yo quisiera, pero estoy malita. Ah, no, pero aquí sí, Draupadi. Gracias. Prabhu No. Triadish puede seguir la lectura. Estamos, tienes tu micrófono. Eh, y no, Sigue el texto 39. Te agarré de sorpresa. Algunos problemas técnicos. uh, ah, mm, Hare Krishna. Hare Krishna. Bueno, voy a leer uno más. Madre, si quiere puedo leer un par de textos. Sí, Norma, ¿todavía no Sí, sales? Bueno, no, ok. el 39. Muy bien. Bhavishyatas Badra Avadre Yatara Damau Lokansa Palamstrims Chandi Muhura Kranda Yataha. Oh insolente, tendrás dos hijos arrogantes, nacidos de tu vientre condenado. Desdichada mujer, serán causa de constante lamentación para los tres mundos. Significado. Los hijos arrogantes nacen del vientre condenado de su madre. En el Bhagavad Gita 1.40 se dice, cuando se desdeñan deliberadamente los principios que regulan la vida religiosa, las mujeres, en cuanto a clase, se corrompen y como resultado aparecen hijos no deseados. Esto es especialmente cierto sobre los chicos. Si la madre no es buena, no pueden venir de ella buenos hijos varones. El erudito Casiapa pudo prever la personalidad de los hijos que nacerían del vientre condenado de Diti. Era un vientre condenado porque la madre había sentido demasiada inclinación hacia la actividad sexual y transgredido así todas las leyes y mandamientos de las escrituras. En una sociedad donde hay predominio de mujeres de esa clase, no se pueden esperar buenos hijos. Comentario. Parece que la responsabilidad de la mujer es muy, muy grande, ¿no? Pues tal parece. Por eso dicen, en Food for Life, me estaba recordando mientras leías, en Brindavan, el programa de Food for Life de distribución de alimentos, tiene colegios, escuelas, especialmente para la niña, es su prioridad, porque lamentablemente allá también el machismo es muy fuerte y las familias son pobres, entonces si tienen algo de dinero mandan a estudiar a los niños varones y las niñas no, las niñas siempre esa tradición cultural la quieren casar rápido, pero en en el proyecto de ISKCON, de Food for Life, brindaban. Las escuelas son para las niñas porque saben muy bien que si educas
a una niña, educas a toda la familia, porque la madre es la que es el primer ejemplo de los hijos. Ujú. Claro, Tú, Norma, que eres mamá, sabes muy bien. ya sé, ¿no? Quisiera pensar que soy buena mamá. Sí, sí lo eres. Gracias, madre. Texto 40. Praninam Hanyamanam Dinanam Akritagasam Srinam Nigryamananam Kopitesu Mahatmasu. Matarán a pobres seres vivos sin culpa, torturarán a las mujeres y enfurecerán a las grandes almas. Significado. Las actividades demoníacas predominan cuando se mata a seres vivos inocentes y libres de culpa. Se tortura a las mujeres y se enfurece a las grandes almas dedicadas a la conciencia de Krishna. En una sociedad demoníaca se matan animales inocentes para dar satisfacción a la lengua y se tortura a las mujeres mediante un desenfreno sexual innecesario. Cuando hay mujeres y carne, debe de haber bebida y libertinaje sexual. Cuando esas cosas sobresalen en la sociedad, por la gracia de Dios se puede esperar un cambio en el orden social que venga del propio Señor o de su representante genuino. Bueno, aquí Srila Prabhupada dice muy claramente, ¿no? Lo que uno se puede asustar, dice, matarán a pobres seres vivos. Claro, la matanza de animales. Torturarán a las mujeres. Desenfreno sexual innecesario. Enfurecerán a la grande almas. Prácticamente ahora toda nuestra sociedad está llena de rakshasas, o sea, mentalidad demoníaca es lo normal. Sí, y como que una cosa lleva a la otra, ¿no? También. Mm, bebida, libertinaje, todo el tiempo en la red, todo el mundo anda con la copa por todos lados, parece que hay que vivir con la botella en mano. Bueno, Ok. Leo el último, madre. Texto 41. sí. Tada Vishvara Baraha Krudo Ho Bhagavaloka Bhavanaha Hanischati Avatira Yasau Yatadrin Sataparvadriku. En ese momento, el Señor del universo, la suprema personalidad de Dios, que es el bienqueriente de todos los seres vivos, descenderá y los matará, tal como Indra destroza las montañas con sus rayos. Significado. Como se dice en el Bhagavad Gita 4.8, el Señor desciende como encarnación para liberar a los devotos y matar a los malvados. El Señor del universo y de todo iba a aparecer para matar a los hijos de Diti, por haber ofendido a los devotos del Señor. Hay muchos agentes del Señor como Indra, Chandra, Varuna, la diosa Durga y Kali, que pueden castigar a cualquier malvado formidable del mundo. Es muy apropiado el ejemplo de las montañas destrozadas por un rayo. Se considera que la montaña es el cuerpo más fuertemente constituido de todo el universo. Pero a pesar de ello, si el Señor Supremo así lo dispone, puede ser destrozada con gran facilidad. La suprema personalidad de Dios no necesita descender para matar ningún cuerpo fuertemente constituido. Piedra sobre de sus devotos.
Todos están sujetos a las miserias que la naturaleza material ofrece, pero puesto que a las actividades de los malvados, como la matanza de animales y de gente inocente, o la tortura de mujeres, causan daño a todos y son por ello fuente de padecimientos para los devotos. El Señor desciende. Desciende exclusivamente para aliviar a sus fervorosos devotos. El hecho de que el Señor mate a los malvados es también la misericordia del Señor hacia los malvados, aunque aparentemente el Señor se pone de parte del devoto. Dado que el Señor es absoluto, no hay diferencia entre sus actividades de matar a los malvados y las de favorecer a los devotos. Entonces el Señor aparece cuando sus devotos se enfurecen, cuando le piden que venga, o cuando ve que sus devotos están llenos de pesar, llenos de ansiedad, porque del caso contrario no necesita bajar porque ya la ley del karma, acción y reacción, todo el tiempo pues castiga y autocastiga por las actividades, ¿no?, que cometemos. Desciende ¿Puedo hacer un poquito? exclusivamente, sí, para aliviar a sus devotos. Sí, te he dicho. Y justamente el motivo de la aparición del Señor Chaitanya hace 500 años tiene lo oí esto, me pareció tan interesante, que hay una situación muy especial, que ahora los demonios están en el mismo cuerpo de los semidioses. Somos la misma persona. Entonces la misericordia de Chaitanya Mahaprabhu, que vino a destruir a los demonios de la ignorancia, para darnos el conocimiento de cómo actuar apropiadamente y hacer que esta vida tenga un propósito definido de regresar a casa de vuelta a Dios. Sí, efectivamente, el señor Chaitanya le dijo al señor Nityananda en el pasatiempo Jagai Madai, le dijo al señor Chaitanya, no puedes matar a estos dos hermanos, porque si no en Kali Yuga deberías de matar a todos, porque los demonios en Kali Yuga están en nuestra mente, en la mente de todos nosotros. Entonces, por eso la medicina es cantar el santo nombre para elevar la conciencia y hacer que la mente se vuelva nuestra aliada, nuestra amiga. Triadish, ¿quieres leer el 42? Claro, hace un momento buscaba el micrófono, ¿crees que encontraba? No. No. Texto 43. Na Brahma No, Dandadagas. 42, 42. 42, me fue el 43. 42. Ditiru Vacha Vadam Bhagavata Sakshat Sunabodhara Bahuna Asashe Putrayor Mahyam Makrudahat Brahmanat Prabhu. Diti dijo, es muy bueno que mis hijos vayan a ser muertos magnánimamente por los brazos de la personalidad de Dios con su arma Sudarshan. Oh esposo mío, que nunca mueran a causa de la ira de los devotos brahmanas. Cuando Diti oyó a su esposo decir que las grandes almas se enfurecen por las actividades de sus hijos, sintió gran ansiedad. Pensó que sus hijos podían morir a causa de la ira de los brahmanas. El Señor no aparece cuando los brahmanas se enfurecen con alguien, porque la ira de un brahmana es suficiente en sí misma. Pero ciertamente cuando su devoto está simplemente lleno de pesar, el Señor
El devoto del Señor nunca ora al Señor pidiendo que aparezcan con motivo de los problemas que los malvados le ocasionan. Y nunca le molesta para pedirle protección. Más bien, el Señor está ansioso de proteger a los devotos. Diti sabía bien que el hecho de que el Señor matase a sus hijos sería también misericordia suya. Y dice, por lo tanto, que la rueda y los brazos del Señor son magnánimos. Si alguien es muerto por la rueda del Señor y de esta forma tiene la fortuna suficiente como para ver los brazos del Señor, eso basta para que se libere. Semejante buena fortuna no la consiguen ni siquiera los grandes sabios. Ay, bueno, Hasta morir es perfecto aquí. como ven el nivel de conciencia de Diti. Diti no dijo, ay, ¿por qué Dios va a matar a mis hijos? Al contrario, ella dijo, es muy bueno que mis hijos vayan a ser muertos magnánimamente por los brazos de la personalidad de Dios con su arma, su darsha. Entonces se ve una reacción de una devota muy magnánima también, muy elevada, porque cualquier madre identificada se enojaría, ¿no? Diría, ¿qué? Pero vemos el nivel de conciencia, de devoción de Diti. Dijo, porque tiene esa visión de Krishna es absoluto. Si te bendice y te castiga, es lo mismo. Entonces, por eso cuando libera a sus devotos, mata a los demonios, siempre es una gran bendición. Por eso Srila Prabhupada siempre enfatizó, lean mis libros. Eso nos da el conocimiento tanto a hombres y mujeres para tener Mm, una idea clara de los acontecimientos y las situaciones particulares. Solo el sí, conocimiento nos va a poder liberar. es verdad. A veces la tendencia, ¿no? El nepotismo, ay, si son mis hijos y en mi familia, hacer concesiones especiales, pero un devoto, una devota sabe que somos almas espirituales y tiene que ser ecuánime con las circunstancias, con las pruebas que se presentan. ¿Cómo ves? Oh, sí, el conocimiento, el estudio de los libros. Prabhupada hizo un pequeño, en algún momento se disgustó muchísimo y le expresó eso a su secretario en una conversación que tuvieron en Montreal. Dice, lo que más me da pena es que mis devotos no estén leyendo mis libros, porque aquí está la fuente en que nos va a clarificar, ¿no? Claro, el sentimiento va a ser muy grande, no es que vamos o pretenderemos, como dices tú bien, el nepotismo, a veces en nuestra familia todo es perfecto, pero cuando uno tiene conocimiento, trata que esos errores se transformen, no es que uno se vuelve un cómplice de Ujú. la esencia, sino a través del conocimiento que nos trae Srila Prabhupada y las escrituras reveladas, tratar de crear la situación correcta para que las personas involucradas reaccionen y tomen una mejor actitud en cuanto a sus actividades. Los hijos no vienen pues todos semidioses, entonces es un reto poder ayudarlos a entender el propósito exacto. Exacto, sí, ¿Seguimos? seguimos. Na brahmadanda dasasya, na bhuta vasya cha, nara kaschanu grihanti yayam yonin asawgataha. Una persona que es condenada por un brahmana y que siempre causa el temor de otros seres vivos, no cuenta con el favor ni de los que ya están en el infierno, ni de aquellos que pertenecen a la especie en que se nace. Un ejemplo práctico de una especie de vida condenada es el perro.
Los perros están condenados. Los perros están tan condenados que nunca demuestran simpatía por sus contemporáneos. Sí, entre los perros quieren matarse, ¿no? Son muy territoriales. Siempre andan peleando, ¿no? Mm, Cuando voy al parque aquí, todo el mundo anda con sus perros y todos con cuidado que no se ataquen entre ellos. sí, es un ejemplo muy interesante, ¿no? Aunque aquí el perrito es, bueno, es un angelito, lo llaman a grandes compañeros, y son, en un cierto sentido. Muchos grandes devotos tuvieron por un tiempo sus compañeritos perros, pero en sí la naturaleza del perro muestra este tipo de características, ¿no? Ni siquiera con sus propios perros es condescendiente y su situación es muy degradada, por más perro más fino que sea, ¿no? Aquí vemos unos perros que parecen más finos que los dueños, y, pero bueno, su condición aquí se muestra cuál es la verdadera posición del perro en la evolución, ¿no? En la rueda del samsara. Pero bueno, es otro tema. Texto 45. Ujú. Kasyapa uvacha krita sokanupena sadhyaha pratyayavam shanat bhagavatiuruma manacha bhave mayi apichadrat ustrayaiva cha putranam bhavitaikaha satang madaha yasyanti yad yashasa sudam bhagavaya saman. El erudito Kasyapa dijo: por tu lamentación, penitencia y correcta deliberación, y también por tu inquebrantable fe en la suprema personalidad de Dios y tu adoración a Shiva y a mí, uno de los hijos, ¿verdad?, de tu hijo Hiranyakashipu será un acreditado devoto del Señor, y su fama se difundirá en la misma medida de la personalidad de Dios. Ay, A medida que la de la personalidad de Dios. Ay, wow, qué premio. Diti ser la abuela de Prahlad Maharaj. Cualquiera quisiera eso, ¿no? que de los hijos del demonio nazca un santo. Sí. Bueno, que sea En el, lin- favorable. en el linaje aparece Prahlad Maharaj. Ya. Así que, Comienza a ver ya como una luz al final del túnel. ¿cómo? Triadish, no te escuché. Que parecería que ahora ya hay una luz al final del túnel. Sí, sí, sí. Estamos por la Una, maraca. una enorme luz al final del túnel, ¿eh? 46. Yoga ergema duraman vayisyanti sabaraha nirvaira vididir atmananam yachilam anuvartitun. Buscando seguir sus pasos, las personas santas intentan emular su carácter practicando la ausencia de animadversión de la misma manera que en los procesos de purificación rectifican el oro de calidad inferior. La práctica de yoga, proceso de purificación de la propia identidad existencial, se basa principalmente en el autodominio. Sin autodominio, no es posible practicar la ausencia de animadversación. En el estado condicionado, todo ser vivo
envidia a otro ser vivo, pero en el estado liberado, la animadversión está ausente. Prahlad Maharaj fue torturado por su padre de muchas maneras diferentes. A pesar de ello, tras la muerte de su padre, oró pidiéndole a la Suprema Personalidad de Dios que liberase a su padre. No pidió ninguna de las bendiciones que podía haber pedido. En lugar de ello, oró para que su padre ateo se pudiese liberar. Nunca maldijo a ninguna de las personas que, instigadas por su padre, se dedicaron a torturarle. Qué hermoso. Qué hermoso, ¿no? Del más demoníaco nació el más santo. Eso porque esta enseñanza que no podemos juzgar a nadie, ni a los linajes, ni situaciones familiares, ni nada. ¿Continúo? Sí, ¿Alguna madre tal vez no quiera participar? ¿Algún devoto? ¿No? no. Yat Si Prashad. gustan, perdón, Sí, si gustan yo puedo apoyar en el siguiente texto. Nada más, voy a abrir el libro. ¿En qué texto estamos? Sí, Ananda. Estamos capítulo 14, texto 47, que lee ahora Triadish, y tú lees el 48. perfecto. Yat Prashadam idam vishwan rasidati yat atmakan saswadrik bhagavan yasya tasyate nandayatrisa. Todos se complacerán con él, porque la personalidad de Dios, el controlador supremo del universo, está siempre satisfecho con aquel devoto que no desea nada más que él. La suprema personalidad de Dios está situado en todas partes como superalma y puede dar órdenes a todos y cada uno según lo desee. El futuro nieto de Diti, del que se predijo sería un gran devoto, iba a ser querido por todos, incluso por los enemigos de su padre, pues sus ojos no iban a ver otra cosa que a la personalidad de Dios. El devoto puro del Señor ve la presencia de su adorable Señor en todas partes. El Señor corresponde de tal manera que a todas las entidades vivientes en que el Señor reside como superalma, también les gusta el devoto puro, porque el Señor está presente en sus corazones y puede ordenarles que sean amistosos con su devoto. En la historia hay muchos ejemplos en que vemos que incluso el animal más feroz trata amistosamente a un devoto puro del Señor. ¿48? Perdón, es la página 461, ¿verdad? ¿Estás en el canto 3, capítulo 14? Ah, ok, me coloco. Sí. Yo tengo el libro antiguo y No, mejor sí sigan, madre, porque no lo encuentro. el capítulo 14, texto 48. Sigue Triadish. Ahí está, solo con paciencia va a llegar. Sabai Mahabhagavato Mahatma Mahanubaho Mahatan Mahishtaha Pravirta Bhaktyahi Anubhavitasaye Nivesya Vaikuntan Iman Vihasyati. Este supremo devoto del Señor
tendrá amplia inteligencia y amplia influencia, y será la más grande de las grandes almas. Por su maduro servicio devocional, ciertamente estará en una situación de éxtasis trascendental y entrará al cielo espiritual tras dejar este mundo material. Hay 3 etapas de desarrollo trascendental en el servicio devocional, técnicamente conocidas como Syati Baba, Anubhava y Mahabhava. Se conoce como Astayi Baba, el amor perfecto y continuo por Dios. Y cuando se lleva a cabo un tipo concreto de relación trascendental, se llama Anubhava. Pero la etapa de Mahabhava se puede ver entre las energías personales de la potencia de placer del Señor. Se entiende que el nieto de Diti, Prahlad Maharaj, estaría constantemente meditando en el Señor y repitiendo sus actividades. Como se mantendría meditando constantemente, pasaría con facilidad al mundo espiritual tras abandonar su cuerpo material. Esta meditación se lleva a cabo de un modo aún más oportuno si se canta y escucha el santo nombre del Señor. Esto se recomienda en especial para esta era de Kali. Aquí está la instrucción confirmada. Ujú. Y las glorias de Prahlad Maharaj. ¿Continúo? ¿Madre encontró? Sí, ya la encontré. Entonces le cedo el micrófono. Alampata Siladaro Gunakaro Krista Parardilla Vietito Duk Kitesu. Abuta Satrur Gahata Sokaharta Naida Grihakam Tapam y Boduraha. Será un virtuoso receptáculo de todas las buenas cualidades cuando los demás estén felices. Él estará contento y feliz, sufrirá cuando otros sufran y no tendrá enemigos. Será un destructor de las lamentaciones de todos los universos, como la agradable luna que sigue al sol del verano. Significado. Prahlad Maharaja, el ejemplar devoto del Señor, tuvo todas las buenas cualidades que un hombre puede tener. Aunque era el emperador de este mundo, no era un disoluto. Desde su misma infancia era el receptáculo de todas las buenas cualidades. Sin enumerar esas cualidades, aquí se dice, resumiendo, que estaba dotado con todas las buenas cualidades. Esto es lo que caracteriza a un devoto puro. La característica más importante de un devoto puro es que no es lampata, libertino, y otra cualidad es que siempre tiene un gran deseo de mitigar las miserias de la sufriente humanidad. La miseria más detestable de una entidad viviente es su olvido de Krishna. El devoto puro, por lo tanto, intenta siempre revivir la conciencia de Krishna de toda la gente. Esta es la panacea para todas las miserias. Estas son las cualidades principales virtuosas de un devoto puro, de un guía espiritual, receptáculo de todas las buenas cualidades. Cuando los demás están felices, él estará contento y feliz. Y sufrirá cuando otros sufran y no tendrá enemigos. Un destructor de la lamentación de todos los universos. Y muy hermoso esto, como la agradable luna que sigue el sol del verano. Refrescante, ¿no? Texto 50. Antarbahis kamalam afhanetram
Svapurusecha nurgrita rupam. Pautrastava Sri Lalana Lalamam. Drasta Sprurat Kundala Manditananam. Tu nieto será capaz de ver dentro y fuera a la suprema personalidad de Dios, cuya esposa es la hermosa diosa de la fortuna. El Señor puede aceptar la forma que el devoto desee, y su rostro siempre está hermosamente adornado con pendientes. Significado. Con esto se predice que el nieto de Diti, Prahlada Maharaja, podrá ver a la personalidad de Dios, no solo dentro de sí mismo, por medio de la meditación, sino también le podrá ver personalmente con sus ojos. Solo alguien que esté muy elevado en conciencia de Krishna puede tener esa visión directa, pues no se puede ver al Señor con ojos materiales. La suprema personalidad de Dios tiene gran variedad de formas eternas, como Krishna, Varadeva, Sankarsana, Aniruddha, Pradyumna, Vasudeva, Narayana, Rama, Nrsimha, Varaha y Vamana. Y el devoto del Señor conoce todas esas formas Vishnu. El devoto puro se apega a una de las formas eternas del Señor y el Señor se complace en aparecer ante él en la forma deseada. El devoto no imagina algo caprichoso acerca de la forma del Señor, ni llega jamás a pensar que el Señor es impersonal y puede aceptar la forma deseada por un no devoto. El no devoto tiene idea de la forma del Señor y No por lo tiene. tanto no puede pensar en ninguna de las formas antes citadas. Pero cuando sea que un devoto ve al Señor, le ve en una forma muy hermosa, muy hermosamente adornada, en compañía de su constante compañera, la diosa de la fortuna, que es eternamente hermosa. 51. Maitreya Uvaka Srupa Bhagavatam Pautram Amodata Diti Vrisam Pautrayos Kavradam Krishnat Vidit Vatsin Mahamanaha. El sabio Maitreya dijo, al oír que su nieto sería un gran devoto y que sus hijos serían muertos por Krishna, Diti sintió gran placer en su mente. Significado. Diti se apenó mucho al saber que, por su inoportuno embarazo, sus hijos serían demonios y lucharían con el Señor. Pero cuando oyó que su nieto sería un gran devoto y que sus dos hijos morirían a manos del Señor, se sintió muy satisfecha. Como esposa de un gran sabio e hija de un gran Prajapati, Daxa sabía que morir a manos de la personalidad de Dios es una gran fortuna, puesto que el Señor es absoluto. Sus actos de violencia y de no violencia están al mismo nivel. Entre tales actos del Señor no hay diferencia. La violencia y no violencia mundanas no tienen nada que ver con las acciones del Señor. Un demonio muerto por él alcanza el mismo resultado que quien obtiene la liberación tras muchísimas vidas de penitencia y austeridad. La palabra Sam es aquí significativa, porque indica que Diti se sentía mucho más complacida de lo que jamás hubiera esperado. Así terminan los significados de Bhaktivedanta correspondientes al capítulo 14 del canto tercero del Srimad Bhagavatam, titulado Diti queda embarazada al atardecer. Muchas gracias. Definitivamente una gran luz después del túnel. Entonces, después de tanto drama, el horario, los deseos, lo auspicioso y lo no auspicioso, el mensaje podría ser que al ser devoto del Señor Supremo, todo termina de una manera bendecida y muy favorable.
el resultado del bhakti. No importa las adversidades, las situaciones, los problemas, lo importante siempre es estar aferrados a la misión, que eso complace mucho al Señor Supremo, tratar de desarrollar las cualidades de Prahlad Maharaj, que su misión es dar felicidad, dar alivio a través de su ejemplo a todas las entidades vivientes. No sé si hay comentarios. Sri Raghunatha, ya estás dando clase. Triadish, uy, ya está. No, vengo manejando, pero sí, no, no, bien, todo, pobres de las mujeres. Como que ahí sí se salió del barco, ¿cómo se llama de esta historia? Se me olvidó, Capiladeva, ¿verdad? Kasyapa Muni. Casiapa Muni, sí. Casiapa Muni, se abandonó el barco. Ahí de que te dejo con tus hijos demoníacos. Ahí nos vemos. Fue tu culpa, ¿no? Ah, bueno, sí, pero también ahí se quedó con el mejor nieto para la Maharaj. Sí, sí, claro. Sí, no, pues todo da muchas vueltas. Sí, Kardama Muni es el que después se retira en... Pero sí, sí, Kasyapa Muni aquí estaba, sí, ¿verdad? Como que, pero dando también todas las bendiciones consecuente en toda en este gran pasatiempo. Sí, tal Una cual. bromita antes de irnos. ¿Y los hombres también podremos pedirle al señor Shiva una buena mujer? Por supuesto. Con todas las consecuencias que eso implique, ¿no? Sí, pero lo ideal es pedirle directamente al Señor. Ya, Eso justamente lo vamos a ver como lo hizo Kardama Muni. Quería una esposa, él es un gran yogi, eso vamos a leerlo más adelante, pero él se lo pidió directamente. Y eso hace que el Señor le gusta complacer a sus devotos de la manera más excelsa. pero bueno, ahora hoy día fue revelador cómo Prahlad Maharaj toma la actitud correcta, ¿no? De no pedir nada. Mejor pide la salvación para su padre, para todos los que, esos maestros, profesores que le cuidaron y le maltrataron y le causaron tanto problema. Él, ahí dice, todavía no llegamos a esa parte, pero ahí dice, y él pidió bendiciones y la liberación para ellos. Increíble, ¿no? O sea, antes de pedir algo bueno para nosotros, deberíamos siempre rogar que toda la gente tuviera la oportunidad de conocer esta filosofía. Sí, Y desarrollar difundirla. esas cualidades de Prahlad Maharaj. La broma se me volvió en contra. ¿Cómo? Así. ¿Cuál era la broma? A ver. No, de los hombres que vamos a pedir una buena mujer. Ah, sí, sí. Es verdad, es verdad. Sí, el Señor sabe lo que necesitamos y lo que necesitamos para seguir con el camino y, y si lo dejamos que actúe, Él nos va a dar lo mejor para nosotros. Y sin duda cerrando aquí con, como dices tú, Triadish, las cualidades de Prahlad Maharaj tan perfectas, ¿no? Amigo de todo el mundo, sin envidia. Cuando ve a alguien feliz se pone feliz, se preocupa si alguien está triste. Es la misión del maestro espiritual es vivir para los demás, vivir para servir a los demás. En nuestra misión también, quitarnos a nosotros mismos del centro, del ego, del yo necesito, yo no necesito, yo esto, yo aquello y pues tomar ese gran ejemplo, ¿no? Muy bien, muchas gracias.
Panchakalpa. Panchakalpa. Un gusto saludarlos. Muchas gracias a ustedes. Jai Jagannath. Jai Jagannath. Darshan del Señor Gracias. Jagannath, Bala de Subhadra Ki Jai.